son los exámenes que generalmente reprueban, porque es mucho, es demasiado. Entonces, más o menos los voy a ir guiando. Y vamos a empezar, o vamos a continuar con lo que sería la biotina o vitamina B8, también conocida como H. Creo que lo han estado viendo en estas últimas vitaminas, ¿no? Cuando empezaron a descubrirse, igual, imagínense antes, cuando no tenían la tecnología que existe ahora, muchos de los nutrientes o muchos de las bacterias, de los parásitos, de todos estos avances científicos, no se sabía realmente qué eran. Solo se atribuía a que, por ejemplo, si no comes hígado, tienes alguna deficiencia. Ah, bueno, pero ¿qué será? Nadie sabía. Realmente se tardaron muchos años en descubrir las estructuras de las vitaminas. Por ejemplo, no tienen tantos años. Algunas que vamos a ver, apenas en 1946 se estaba aislando esa estructura o se estaba descubriendo la estructura de la vitamina. Entonces pasaba mucho que un científico en Europa descubría que un compuesto en el huevo, por una deficiencia al consumirlo, te causaba una enfermedad y le ponía B8. Entonces, en Estados Unidos, alguien descubría, mira, yo encontré que una dieta deficiente en huevo también te genera otra enfermedad. Entonces, le poníamos vitamina H. Y así, esa es la razón por la que muchos de estos compuestos, de estas moléculas, tienen varios nombres, porque la iban descubriendo en diferentes tiempos, creían que eran diferentes cosas y por eso les asignaban estos nombres. Actualmente ya está más estandarizado, conocemos a la biotina como biotina o como B8. No se usa realmente la H en este caso. Entonces, ¿cuándo se descubrió? Se descubrió a principios del siglo XX. Recuerden, esto va descubriéndose conforme se presentan las enfermedades y los científicos dicen, ok, ¿qué es lo que hace esta persona para enfermarse? ¿Qué está comiendo? ¿Qué le falta a la dieta? Y lo van atribuyendo a ciertos ingredientes de esta dieta. De hecho, esta deficiencia se estudió mucho en ratas que consumían claras de ratas de laboratorio que consumían ratas de huevo, encontraron que presentaban esta deficiencia, encontraron que presentaban descamación en pelo, que no podían reproducirse, etcétera. Entonces, se empieza a aislar esta vitamina. Entonces, déjenme pongo un señalador, provocada por el consumo de clara de huevo como única fuente de proteína. ¿Ok? No es que la clara de huevo sea mala, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué es malo consumir esta clara de huevo. Realmente, lo que contiene esta clara es una antivitamina, o se conoce como una antivitamina o factor antibiotina llamado avidina. Es como rima, ¿no? La avidina es la que está dentro o está integrada a esa clara de huevo. ¿Le puedes regresar tantito? Claro. ¿Ok? Entonces, no es que la clara sea mala. La clara de huevo cruda va a contener a esta avidina. En el momento que ustedes realizan la cocción de este alimento, esa proteína se inactiva. Recuerden que hay algo que se conoce como la desnaturalización de las proteínas, que ocurre por cambios de pH, cambios de temperatura, entre cambios físicos, entre otros. Entonces, gracias a esto, esa proteína se desnaturaliza, ya no tiene su función como tal y permite que la biotina esté disponible en esa clara de huevo. Entonces, el problema es consumir la clara cruda o el alimento crudo, además de que podrían tener otros problemas como salmonelosis, ¿no? Entonces, solo la vitamina D, solo la D-biotina va a ser la activa. Vamos a ver, y lo han estado revisando también en otras proteínas, que tenemos varias estructuras y varias formas de encontrar las vitaminas, pero solo algunas son activas, por lo tanto solo van a realizar su función una mínima cantidad. Entonces, ¿no tiene sentido que las personas tomen licuado con huevo crudo? No, no tiene ningún sentido. La verdad es que
Eso lo hemos visto desde películas, ¿no? Como Rocky, y muchos sé que lo siguen haciendo, no tienen ningún beneficio. Les digo, pueden tener problemas de salmonela incluso por no cocer ese huevo. La biotina no va a estar disponible precisamente por este factor. Y lo que argumentan, o una de las razones por las que se hizo popular el comer estas proteínas crudas, es porque la cocción, en la cocción se pierden algunos nutrientes, pero realmente no es significativo. Realmente el beneficio es mayor que esta deficiencia, ¿no? Tener algún problema de salud, algún problema bacteriano, o en este caso, de las vitaminas, ¿no? Entonces, no, la verdad no tiene ningún sentido comerlo crudo. Y no se recomienda, tampoco se recomienda en animales. Si lo traspolan a animales, en vida silvestre, por supuesto que lo van a comer crudo. Un mapache no va a estar cocinando los huevitos que robe, por ejemplo. Perdón, mi internet está bien feo. No, no te preocupes, René. Igual si se salen y vuelven a entrar, yo los voy a estar admitiendo. ¿Cuáles son los efectos de la avidina? La avidina, les comento, es una proteína, una glicoproteína en realidad, y se va a unir a esta biotina. Entonces se une avidina y biotina y forman un compuesto que va a ser insoluble. Este compuesto insoluble no va a estar biodisponible para el organismo. Este término de biodisponible lo vamos a ver más en minerales, pero significa realmente cuánto se está aprovechando de un compuesto o de un ingrediente que estás tú ingiriendo. ¿Ok? Por ejemplo, te tomas, en el caso de los minerales, tomas 100 gramos de calcio, sí, pero ese calcio, si está en hueso, está unido como hidroxiapatita, no es biodisponible para tu organismo, no lo vas a aprovechar. ¿Ok? A esto hace referencia a la biodisponibilidad. En este caso, avidina se une a biotina y no permite que sea biodisponible en el organismo. Ese es su efecto. ¿Ok? La absorción, ya que nos saltamos, la absorción es por transporte activo dependiente de sodio. ¿Ok? Eso va a ser importante también. Si no hay una adecuada cantidad de sodio, lo vamos a ver en minerales, no se van a unir, este compuesto de biotina no se va a unir, no se va a poder unir o absorber la glucosa. Si ustedes se acuerdan, la glucosa también depende de la presencia de sodio. Denme un minuto para hacer coanfitrión. Listo. ¿Dudas que tengan con esta parte? Creo que no. No. Muy bien. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve esta vitamina? Esta vitamina va a estar relacionada, de hecho, con varios sistemas enzimáticos y como tal va a participar, lo vamos a ver más específico en la siguiente diapositiva, pero con que se queden con esto es más que suficiente. Interviene en catabolismo de la glucosa, de ácidos grasos y de ciertos aminoácidos. Por lo tanto, como va a estar participando en esas rutas metabólicas de los ácidos grasos, también es importante para la síntesis y catabolismo de ácidos grasos y catabolismo de glucosa y aminoácidos. Para eso va a ser importante esta vitamina. Les digo, en la siguiente viene más específico. Tal vez no se lo puedan aprender tan fácilmente. Listo. Okay. Entonces, las funciones, ya yéndonos más específico a esos sistemas enzimáticos,
va a participar como una coenzima que nos permite incorporar CO2 a ciertos sustratos. Ustedes se acuerdan, en estas rutas metabólicas que han estado revisando, muchas veces entraban carbonos a una molécula. La forma de liberar o de introducirlo es por medio de CO2. Esos carbonos no andan libre por la célula, siempre están en forma de CO2. Y gracias a ciertas coenzimas permiten el transporte. Vamos a ver otra vitamina, de hecho, que también es transportadora de carbonos. Entonces, esta biotina nos sirve como coenzima para incorporar CO2. ¿A qué sustratos o en dónde va a estar actuando? Para conversión de acetato a malonato en esta síntesis de ácidos grasos. ¿Okay? De hecho, convierten ese propionil coenzima A en metilmalonil coenzima A. ¿Qué sería esto de acá? Okay. Y en la conversión de piruvato a oxaloacetato. Eso creo que sí se acuerdan. ¿Dónde estaba ese oxaloacetato? ¿De qué ruta metabólica les suena? Así es. Entonces va a participar en estas rutas metabólicas como coenzima que incorpora el CO2. Muchas veces no hacemos hincapié en estas enzimas. Siempre en las rutas metabólicas no nos preocupa que se las aprendan todas, porque hay miles de enzimas, cientos de enzimas, que no es necesario que recuerden todas. Por ejemplo, lo vamos a ver en minerales. Solo para zinc hay más de 200 enzimas que está participando. Entonces, incorpora CO2 para convertir acetato a malonato, para la conversión de piruvato a oxaloacetato y para convertir ese propionato a metilmalonato. Esas van a ser las funciones principales. ¿Listo? Listo. Gracias. Ok, entonces, ¿qué deficiencias podemos observar? De hecho, si ustedes saben más o menos o recuerdan más o menos para qué sirven estas vitaminas o estos minerales que vamos a ver, pueden relacionarlo fácilmente a una deficiencia. En este caso, va a ocasionar lesiones en piel, va a ocasionar una descamación de esta piel y alopecia, es lo que van a encontrar. Si participa en la síntesis de ácidos grasos, ¿por qué en unas dietas para adelgazar mandan a comer hasta 3 claras de huevo en el desayuno? Ok. Realmente lo que nos va a servir el huevo es la mejor proteína, es la proteína ideal de mejor perfil de aminoácidos. No sé si ya se los comentó la doctora. Entonces es realmente una muy buena proteína. La mayor parte de las kilocalorías de este huevo están en esa yema. La yema también es buena. Obviamente también nos va a dar muchos nutrientes. Por eso se recomienda, se mandan yemas precisamente porque es una proteína fácil, va a ser menos calórica que otras proteínas, también en la forma de cocinarla, que la puedes hacer, por ejemplo, al vapor, ¿no? O este huevo duro. Quitas la yema y quitas esa mayor cantidad de kilocalorías. Sin embargo, tú podrías hacer una dieta perfectamente, en vez de comer 3 claras de huevo, comes un huevo completo y una clara. ¿Okay? No necesariamente tendrías que mandar esas 3 claras. Son estrategias para ciertos tipos de dietas. A mí me parece más sencillo que te comas un huevo y una clara. ¿Ok? Porque si no vas a usar esas yemas para repostería, por ejemplo, como la doctora Tan que hace repostería, estarías desperdiciando. Entonces,
solo es para disminuir la ingesta calórica. Porque se manda, aunque sea síntesis de ácidos grasos. Recuerden, la grasa se sataniza mucho en las dietas, ¿no? Y recuerden que el problema son los excesos. Una deficiencia, los extremos. Una deficiencia o un exceso. ¿Por qué es importante el colesterol? Ya lo vieron, porque me sirve para formar hormonas. Sin ese colesterol no voy a tener una adecuada reproducción, mi estado de salud va a ser deficiente. La grasa me sirve para protección de órganos, ya lo vieron en la parte de lípidos, ¿no? Protección y aislante térmico. Entonces, no podemos estar en un nivel de grasa cero, realmente es incompatible con la vida. Los que se dedican que son fisicoculturistas y demás, sí tienen un muy bajo porcentaje de grasa, pero no lo pueden mantener todo el tiempo. Realmente, o son personas que, no sé si han visto Los Simpsons, ¿no? Cuando Marge se pone súper mamada, que dice, no sacrifiqué mi menstruación por esto. Pierde ciertas, vaya, se altera tu metabolismo y, y te puede traer problemas de salud a la larga. Sí, así pasa. De hecho, pasa mucho en las personas que son adictas al ejercicio, por ese exceso de ejercicio que están en constante balance energético negativo, degradando proteínas, degradando esta grasa, se pierde la menstruación. Ok. Bueno, y trastornos neuromusculares, por lo mismo, que está relacionado a estas rutas metabólicas de síntesis de ácidos grasos, también de algunas proteínas o de algunos aminoácidos. De hecho, se menciona o se sugiere que participe en la síntesis de ácido aspartico, de aspartato, y en desaminación de algunos aminoácidos. ¿Ok? También en conversión de ornitina. ¿Cuáles serían las fuentes naturales? Sería levadura, hígado, riñón y huevo cocido. De nuevo, esto no hice tanto hincapié, tal vez. Incluso en animales, incluso en los animales no se recomienda que se dé una dieta cruda. Una, por el factor inocuidad. Es muy difícil mantener la inocuidad en una dieta cruda, a menos que tú supieras perfectamente quién te está proveyendo esa carne o esas proteínas, que sea un buen productor, que tenga un transporte correcto, que se mantenga la cadena fría, es muy complicado. Entonces puede haber presencia ahí de parásitos, puede haber presencia de bacterias y de estos factores antinutricionales, como la avidina. De hecho, mi tesis, por ejemplo, fue enfocada a dietas BARF, a dietas crudas para perros, y realmente no es recomendable, lo vamos a practicar en minerales. No están bien balanceadas, para empezar, y hay muchísimos estudios donde demuestran presencia de salmonela, presencia de coli, presencia de listeria, entre otras. No solo no solo en estudios que podríamos ver muy lejanos, sino que ahorita los chicos de maestría del Departamento de Nutrición están revisando esta carne que es para consumo humano, carne de superama, y encontraron amibas. Entonces, siempre es importante hacer esta cocción del alimento para mantener una mejor inocuidad. No es garantía, pero mejora. ¿Ok? Entonces, el huevo no es la única fuente. También se puede encontrar en la levadura, en el hígado y en riñón. Listo. Ok, muchas gracias. Ok, vamos con la vitamina B9 o conocida como ácido fólico. Esta es una de esas vitaminas que tienen muchísimos nombres, igual por la forma en la que se fue descubriendo. Esta se menciona a mediados del siglo XX
empezó este descubrimiento. De hecho, en 1931 descubrieron que había una asociación de una anemia macrocítica que se presentaba en mujeres y en monas gestantes con una deficiencia, esta anemia que presentaban estas mujeres y estas monas, la asociaron a una deficiencia del consumo de levaduras. Y no se sabía que tenía esa levadura o que le pudiera aportar nutrientes en la dieta a estas mujeres o a estas monas. Entonces así se empezó a descubrir que había algo ahí que nos faltaba. Es conocida como vitamina B9, como factor de Willis, vitamina M y vitamina B6. Hasta 1939 descubrieron que estaba en el hígado, presente en el hígado. Primero se descubrió en levadura, después en el hígado. Y hasta, es la que les menciono, que hasta 1946, que no tiene mucho si lo piensan en cuestiones científicas, no fue hace mucho tiempo que se descubrió cómo estaba la estructura de esta proteína. Es un poco más compleja, igual como la B12 que vamos a ver. Entonces apenas se descubrió y fue cuando dijeron, ¿saben qué? Todas estos nombres es lo mismo. Entonces se estandarizó a ácido fólico. De hecho, ese nombre viene porque se aisló en espinacas y en hojas verdes de ácido fólico de esos folatos. De ahí el nombre. Está estrechamente relacionado con metabolismo de proteínas y síntesis de ADN. De hecho, ustedes lo pueden ubicar muy fácilmente porque se ha hecho mucha propaganda. De hecho, ahorita creo que ya no tanto, pero hace unos años sí, fue el boom de las mujeres embarazadas deben consumir ácido fólico para evitar problemas de desarrollo, ¿no? del bebé. Ahorita lo vamos a ver por qué afecta este desarrollo. ¿Qué son monas? Monitas, o sea, monos, mono hembra. Aparece mucho en memes. Okay. Esto no es importante que lo anoten, solo es para que vean dónde está o por qué influye en esta síntesis de ADN y en esta síntesis de proteínas. Esto ustedes lo identifican, es una purina. La purina está compuesta por nitrógenos que vienen a partir de aspartato, a partir de glicina, de CO2 respiratorio, les mencionan, tiene varios componentes, ¿no? Nitrógeno de aminas de glutamina, y en este caso, esta parte de esta purina está formado por ese N-formil tetrahidrofolato. Ese tetrahidrofolato es el ácido fólico. De hecho, esa es la forma activa del ácido fólico, el tetrahidrofolato. Ahorita lo vamos a mencionar. Esto no es importante que lo anoten, les menciono. Esto tampoco lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo está formada esta proteína? Está compuesta por un núcleo de pterina. Aquí les mencionan, tampoco se tienen que aprender todas las estructuras, obviamente, pero es este complejo. Tiene otra parte de paramino benzoico, o conocido como PABA, y la mayor parte de este compuesto está unido a lo que sería el ácido glutámico o el glutamato. PABA, lo pueden encontrar como PABA, ese paramino benzoico. ¿Okay? El transporte se va a dar por transporte activo y difusión pasiva. En la mayoría de las vitaminas y de los minerales vamos a encontrar estos términos, ¿no? La difusión pasiva, sobre todo, está relacionada al pH de ese intestino. Va a variar entre vitaminas, varía entre minerales, ya es irnos muy específico, pero esa sería la razón por la que se puede absorber más fácilmente. El transporte activo depende de unos transportadores, en este caso, de ciertas proteínas. No vamos a ahondar tanto en ello, pero mencionan, aquí hay algo que no está del todo bien, pero no pude editar la presentación antes. Entonces, se menciona que se almacenan en hígado como poliglutamatos. De hecho, el folato se encuentra en los alimentos de forma abundante, también como poliglutamatos. Esa es la forma en la cual se encuentran.
Recuerden, tiene ácido glutámico o glutamato, poli, muchos. Está unido a muchos ácidos glutámicos. Solo se absorbe en intestino como monoglutamatos. Quiere decir, debe haber una descomposición. Solo se puede absorber de uno en uno, por decirlo así. Por lo cual se va a descomponer por medio de dos enzimas que son, no se las tienen que aprender, folirconjugasa, que son enzimas que van a salir de páncreas, y otra enzima que es una conjugasa que va a salir de la pared intestinal. Esto ustedes no está en la diapositiva, entonces realmente no se los podría preguntar, pero les menciono, ¿por qué? Porque gracias a estas enzimas se va a degradar este compuesto y se va a formar ácido metil tetrahidrofólico. Ácido metil tetrahidrofólico. Y de esta forma es como se va a almacenar. Entonces realmente no se almacena como poliglutamatos. No sé por qué el doctor se los pone así. Pero bueno, por cuestiones prácticas, yo al menos no se los preguntaría porque no es realmente correcto esta parte de que se almacena como poliglutamatos. Se almacena como ácido metil tetrahidrofólico. Ácido metil tetrahidrofólico. Bueno, ustedes lo completan. Así es como se va a almacenar. ¿Okay? Por eso menciona que se transforma a ácido tetrahidrofólico. Esa es como tal la forma en la cual se va a utilizar. De hecho, en presencia de NAD, eso sí se los preguntarán. En presencia de NAD, este ácido fólico se va a reducir y se va a formar este ácido tetrahidrofólico. Gracias a NAD se forma ácido tetrahidrofólico, que también se conoce como THFA. Uy, perdón, la letra. Okay. Entonces, si les preguntan algo de esta parte, sería esto. Gracias a NAD se va a transformar ese ácido tetrahidrofólico y esta es la forma activa de la vitamina. Eso sería lo más importante. ¿Dónde se va a almacenar? Se va a almacenar en hígado. Esto sí lo vamos a separar. Se almacena en hígado, de hecho, se va a almacenar, bueno, se almacenan, se menciona alrededor de 10 miligramos de ácido fólico en hígado. Tampoco requerimos gran cantidad. Recuerden, son vitaminas y minerales, son micronutrientes, entonces lo requiero en miligramos por kilogramo, incluso en microgramos por kilogramo. En este caso se menciona que se recomienda que se consuman 4 miligramos por kilogramo al día. Esa sería la recomendación. Es muy seguro, de hecho, esta vitamina. No se han reportado efectos tóxicos por un exceso. Sin embargo, se menciona que no debe exceder 2.5 veces la dosis recomendada. Por ejemplo, se recomiendan 4 miligramos por kilogramo al día, no consumir más de 15 miligramos por kilogramo al día. Esa sería la recomendación. ¿Puedo cambiarle a esta diapositiva o tienen dudas de esto?
Ya puedes cambiarle. Ok. ¿Cuál sería la función? Este es uno de las vitaminas que les menciono que funciona o actúa como transportador de carbonos, de unidades de carbonos. Entonces, la función principal es actuar como una coenzima en el transporte de estas unidades de carbono. Perdón. De hecho, este ácido tetrahidrofólico o THFA, que es más fácil decirlo así, el THFA transporta tanto carbono como grupos metilo. De hecho, por eso me sirve para esta hidroxilación que les mencionan acá. Carbono y grupos metilo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a la síntesis de purinas, que sería guanina y adenina. También me sirve para la síntesis de pirimidina y la pirimidina, que sería timina. Para estas 3 bases nitrogenadas me va a funcionar o me va a ayudar como coenzima. Va a participar en la interconversión. Aquí es una interconversión de serina y glicina. Lo voy a poner acá. Una interconversión de serina y glicina. Me voy a regresar tantito para que vean a qué me refiero. Ustedes vieron una parte que creo, la verdad no estoy segura, de cómo se sintetizaban los aminoácidos que no eran esenciales. A partir de serina, voy a ayudarme gracias a este ácido fólico o a ese folato para producir glicina. A eso se refiere con esa interconversión de serina a glicina. ¿Okay? Y bueno, las bases nitrogenadas que les había mencionado. ¿Okay? Participa en la metilación o en esa hidroxilación de fenilalanina. ¿Okay? De hecho, también participa en lo vamos a ver en otra vitamina, pero participa en metilación de homocisteína a metionina. Aquí no lo tienen muy marcado. Esta metionina, gracias a homocisteína, que va a ser otro compuesto nitrogenado. Y ustedes ya recuerdan la importancia de la metionina. Va a ser el primer codón para esa síntesis proteica, llama a metionina. Entonces, sin esta metionina no se lleva a cabo síntesis proteica, por eso tengo problemas en creación de DNA, en creación de tejidos, tengo problemas en esta reproducción, en este desarrollo fetal y demás. Homocisteína. ¿Qué otra cosa hace la vitamina B12? La vitamina B9 o el ácido fólico ayuda a la oxidación de fenilalanina a tirosina. Fenilalanina a tirosina. Okay. También me ayuda a esa producción de triptófano, a esa conversión de triptófano, y estos 2 aminoácidos ayudan a la formación de norepinefrina y serotonina. De hecho, son derivados de estos aminoácidos. ¿Okay? La tirosina y el triptófano. Y estos, ustedes saben, son neurotransmisores, ¿no? Aceptor de unidades de carbono durante la degradación de histidina, es lo que les mencionaba sobre esa transferencia de carbono. De hecho, me ayuda a convertir histidina a ácido glutámico o a glutamato, ¿no? Y por lo tanto, síntesis de DNA. Si ya vieron ustedes o ya platicamos que me ayuda a formar bases nitrogenadas y estas bases nitrogenadas forman el DNA o el ADN,
pues me va a afectar si no tengo estas bases nitrogenadas formadas. Afecta por esa síntesis proteica de la metionina, de ciertos aminoácidos como la serina glicina, entre otros. Listo, gracias. No, ¿de qué? Ok. Siguiente, ¿qué me va a ocasionar una deficiencia la deficiencia me ocasiona una anemia megaloblástica que se conoce como una anemia macrocítica. Macros, grande. Cítica o estocito se refiere a la célula. Voy a tener eritrocitos muy grandes, pero no los voy a tener en una adecuada cantidad. ¿Por qué? Porque esta vitamina, la vitamina B9, el ácido fólico, va a ser esencial para esta hematopoiesis, para formación de eritrocitos y para formación de leucocitos, en lo que sería la médula ósea y en la maduración. Entonces, esto creo que lo ven más en patoclínica, van a ver todo este ciclo para formar los eritrocitos. Entonces, justo por esta deficiencia, se detiene en una etapa donde están en forma de megaloblastos, están en células grandes. Se interrumpe esta hematopoiesis y salen de la médula estos eritrocitos inmaduros, que son eritrocitos muy grandes. Y realmente esto afecta la función que puedan tener estos eritrocitos. También esta deficiencia, ya se los había mencionado, ocasiona daños en la formación de la médula espinal, en cerebro. Puedo tener una anencefalia, espina bífida, que es muy, muy como sonada, ¿no? En estas madres que no fueron alimentadas correctamente o que tuvieron esta deficiencia, los bebés nacen con este problema de anencéfalo. Entonces, no solo una anemia megaloblástica. ¿Qué otra acción podría tener? ¿Qué otra acción? También problemas de desarrollo, problemas de desarrollo de tejidos, por lo mismo que sirve para formar estas proteínas, problemas neuronales de transmisión de impulsos nerviosos, etcétera. Pero bueno, anemia megaloblástica es lo que viene aquí en la diapositiva. Fuentes naturales, leguminosas, levaduras, espinacas, berro, lechuga, hígado. Realmente una deficiencia de vitaminas es difícil cuando se tiene una dieta variada, una dieta correcta. El problema es con dietas monotípicas, en las cuales ustedes están consumiendo los mismos alimentos diario, una y otra vez, o en dietas mal balanceadas en los animales, que son los mismos ingredientes, y no permite esta variación en la cual puedan obtener los nutrientes. Recuerden, se necesita muy poco, entonces con comer una dieta variada sería suficiente para cubrir requerimientos. Variada en verduras, variada en frutas, en leguminosas, no en chatarra, obviamente. Cuando se habla de hígado, ¿hablan como de el hígado de cualquier especie? Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando decimos que el hígado es rico en vitamina A y también el hígado, es por el almacenamiento de estas vitaminas. ¿Ves que mencionábamos que se almacena en hígado? Entonces, si consumes hígado de algún animal, va a ser rico en este ácido fólico, porque ahí se está almacenando. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿qué leguminosas son ricas? De hecho, se recomienda mucho el frijol, la lenteja, son altos en este ácido fólico. También el hígado, también el brócoli, no viene aquí, pero también es rico en ácido fólico. Y bueno, ustedes saben que los problemas que mencionábamos hace rato con las vitaminas es que la cocción
me puede provocar que se pierdan ciertos nutrientes. Y ustedes saben que las vitaminas son muy termolábiles, el calor las destruye fácilmente. De hecho, se conoce que en la cocción del ácido fólico, en cuanto a ácido fólico, durante la cocción se puede perder 70-80% del ácido fólico que contienen estos ingredientes. Pero con que consumas, se mencionaba un artículo, con media taza de lentejas al día, tú podrías cubrir los requerimientos de ácido fólico fácilmente, aunque se pierdan por cocción. Si le damos hígado a un gatito, ¿debe de estar cocido? Sí, siempre cocido. Siempre no se recomienda una dieta cruda, nunca se recomienda una dieta cruda. También va a ser más fácil de digerir ese alimento una vez cocido. Sí se pierden nutrientes, pero te digo, el beneficio es mayor. Y hay cuidado también con la cantidad de hígado que vas a dar, porque creo que la doctora Tania se los mencionó. Es muy fácil llegar a una intoxicación por hipervitaminosis A con el hígado. De nada. Ok. Listo, gracias. Gracias. Entonces, vamos con la siguiente vitamina. Creo que ya no nos falta 2 o 3. Vitamina B12 o cobalamina. Esta es de las vitaminas más complejas y creo que ya lo sabrán ustedes. Se debe a que contiene también un mineral. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se descubrió ahora la historia de esta vitamina? Mencionan que en 1925, entre el 25 y el 26, se observó que el hígado funcionaba para combatir un tipo de anemia, que es la anemia perniciosa. Este nombre se dio o se mantiene debido a la relación que tiene con el hígado. ¿A qué me refiero? Cuando vayan en patoclínica van a ver que tienen anemias normocíticas, normocrómicas, anemias macrocíticas, hipocrómicas, macrocíticas, hipercrómicas. Hay diferentes tipos de anemia dependiendo la etapa de interrupción de la maduración de ese eritrocito, entre otras cosas. La anemia perniciosa no es como un término clínico siendo muy estrictos, simplemente se mantiene porque así se le denominó desde antes. Entonces, esta anemia perniciosa es la anemia que se produce por deficiencia de vitamina B12. Y es una normo, ahorita lo platicamos. Pero bueno, de hecho, esta enfermedad o este problema de anemia surge porque después de la Segunda Guerra Mundial había escasez de muchos productos. De hecho, es una de las razones por las que el alimento para perro en lata dejó de ser tan popular, porque ese aluminio se iba para producir latas, pero para las personas. En el caso de esta vitamina, la proteína de origen animal se reservó solo para las personas y los animales no tenían un acceso a una proteína animal. Empezaron a consumir solo proteína de origen vegetal. Entonces, esto ocasionó que disminuyera la tasa de crecimiento. Se observó sobre todo en aves y en cerdos. Y notaron que cuando ellos adicionaban hígado o adicionaban harina de pescado, incluso estiércol de vaca a las dietas, mejoraban el rendimiento, mejoraban la producción. Entonces había ahí un problema con esta proteína de origen vegetal, algo faltaba. Y así fue como lo denominaron factor extrínseco alimentario. De hecho, también tiene varios nombres. Tiene uno que me da mucha ternura, le llamaron suferina o soferina o factor de proteína animal, porque estaba relacionado a esta proteína. Entonces, les digo, son varios nombres que van surgiendo con la historia hasta que se estandariza. Y se aisló en el siglo XX. Les menciono, realmente no tienen muchísimos años de descubrimiento estas proteínas, perdón, estas vitaminas. De hecho, ustedes saben, el término lo vieron con la doctora. Vitalamina significa que era una amina vital y no necesariamente todas las proteínas son aminas.
Simplemente la primera que se descubrió era una amina y se supuso que todas las demás lo iban a hacer. Bueno, eso es parte de la historia. Les mencioné, es una molécula un poco más compleja que las otras vitaminas que han estado viendo. De hecho, es un quelato que va a contener cobalto y cobalamina en su estructura y puede estar unida a diferentes aniones del grupo ciano, por eso cianocobalamina. Ahorita lo vamos a mencionar. A otros hidroxilos, a nitritos, a cloruros, a otros compuestos. Entonces menciona la estructura, es un sistema de anillos de cobalto, ¿ok? Y observen la estructura, que sería esta. Estas serían los anillos. Es como una telaraña, ¿no? Imagínense, es como una telaraña. Y estos anillos de corrina me permiten captar a ese cobalto. ¿Ok? Ahí es donde se une este cobalto y se menciona que tiene este núcleo de cobalto. Tiene un anillo 5,6-dimetil benzimidazol, que sería esta otra estructura. Les digo, es más grande, es una vitamina más grande y más compleja. Esto no se les pregunta, esta parte de los anillos no se les va a preguntar, pero sí es importante que sepan que están unidos a diferentes grupos funcionales, dependiendo a qué se unan estos anillos. Por ejemplo, si se une a cianida, se va a conocer como cianocobalamina. Estos sí son preguntas luego de examen. Si se une a un grupo hidroxilo, se conoce como hidroxilcobalamina. Tampoco son difíciles de aprender. Y si se une a nitrato, está unido a se conoce como nitrocobalamina. Estos tres nombres sí son los que deben recordar. Ok. Listo. Muchas gracias. Entonces, la absorción. Aquí se los pusieron muy sencillo. La absorción se va a dar gracias a un factor intrínseco, que es una proteína sintetizada en estómago, y gracias a calcio. Les explico. Esta absorción va a requerir una enzima que es secretada por células de la mucosa. De hecho, se forma un complejo que se conoce como B12IF. Y gracias a esto que se forma en estómago, va a seguir su tránsito intestinal, va a llegar ahí a ilion, y ahí se van a formar otros complejos unidos a calcio y a magnesio. De hecho, también calcio y magnesio. Gracias a este complejo, se va a unir a la se va a fijar en la mucosa intestinal. Llega ácido fólico, se forma este complejo con las enzimas del estómago, que es este factor intrínseco, se unen a calcio y a magnesio. El complejo se llama B12. De nada. Así se llama ese complejo, ya unido a este factor intrínseco. Gracias a esa unión, ya que el ácido fólico no puede ir por ahí solito, va a llegar a la mucosa intestinal. Este es el tubo digestivo. Y llega a la mucosa, ¿no? Con sus vellosidades. Y se fija a esta mucosa. Se fija para después poder ser absorbida. De hecho, no se une así como este complejo. Llegan otras enzimas donde van a separar este B12 del calcio y el magnesio. ¿Sí? Va a separar los minerales de la B12. Y así la B12 se puede absorber a la mucosa.
Es así como sería más explicada esta parte de la absorción. Entonces, ¿qué deben recordar? Gracias a este factor intrínseco que se secreta en estómago, sigue su tránsito intestinal y en intestino delgado se va a unir a calcio y magnesio, se fija a esa mucosa, se desprenden los minerales y se absorbe la B12. Eso sería la absorción. Ahora, se menciona que una vez en circulación se va a transportar por transcobalamina 2, que es otra proteína. De hecho, este transporte va a ser gracias a que la B12 se va a unir a una alfa-globulina, que también se conoce como transcobalamina 1. La transcobalamina 1 se une a esta y es como es transportada y después pasa a transcobalamina 2, en realidad. Se menciona también que cuando es inyectada esta vitamina B12 va directo a transcobalamina 2 por el transporte que tiene. O sea, depende del transporte. De hecho, se desconoce mucho de realmente cómo se lleva a cabo todo este movimiento molecular. Son cosas que no están tan bien especificadas del transporte, pero bueno. ¿Sí? Ya. Entonces, funciones que van a tener esta vitamina, igual, hematopoiesis, la producción de estos glóbulos rojos, y está presente en dos formas. Una como 5-desoxiadenosilcobalamina, de hecho, va a estar en la mayor parte de las células y en hígado de esta forma. Okay, esta es la que está en mayor proporción. Y menciona para la enzima metilmalonilcoenzima A mutasa, que me ayuda, ahorita les explico. En esta forma, metilmalonilcoenzima A actúa como transportador de hidrógenos. Gracias a esto, isomeriza a propionilcoenzima A, procedente de esa oxidación de ácidos grasos que ustedes ya vieron, y así se obtiene energía a través de lo que sería el ciclo de Krebs. Entonces, para eso me sirve esta. Ok. Y por otro lado, metilcobalamina, que está en menor proporción, me sirve para metilación de homocisteína a metionina. Esto era lo que les había mencionado también en la B9, en la biotina, que acabamos de ver. Me ayuda donando estos grupos metil. Y la homocisteína, que es un compuesto que puede ser en determinado momento tóxico para el organismo, se va a transformar en uno de mis principales aminoácidos proteicos, ¿no? En metionina. Está en forma de desoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina. Es demasiada información en vitaminas y minerales. No sé si la doctora ya les mencionó si les van a unir el examen o va a ser uno de cada uno. ¿Les ha dicho algo? No, creo. Ok. No sé si se los separe o se los junte. Ya no tenemos realmente mucho tiempo, nos quedan pocas clases. Entonces, si se unen estos dos exámenes, seguramente no se les va a preguntar estas enzimas. La realidad es que nunca se las preguntan. Nos enfocamos siempre más en las funciones, en qué causa una deficiencia, en qué causa un exceso
de estos nutrientes. Sí dijo que nos iba a unir el examen. Pues ahí está. Realmente con minerales es más que suficiente, con vitaminas es muchísima información. No creo que se les pregunte esta parte. Es importante que lo sepan, sí, para que entiendan por qué causa estas anemias o por qué me ayuda al metabolismo y demás, pero siendo honestas, no se los van a preguntar, no se espante. No se tienen que memorizar todo este nombre. Y además, con que ustedes vean cobalamina en una parte, ustedes saben que estamos hablando de nuestra vitamina B12. Entonces, también es una pregunta muy sencilla. ¿Qué deficiencia nos va a causar esta anemia perniciosa? Que les digo que este nombre se le da desde antes de conocer lo que ocasionaba la deficiencia, que es la vitamina. ¿Okay? Y es una vitamina normocítica, normocrómica. Eso sí tienen ustedes que diferenciar. Si yo les pregunto, la deficiencia de hierro, ¿qué tipo de anemia me causa? Deben saber si es normo-normo, si es hipercrómica, etc. Una deficiencia de vitamina B12 causa anemia normocítica, normocrómica. Perdonen la letra fea. Eso sí deben ustedes distinguir. ¿Okay? ¿No hay abreviaciones para lo de desoxiadenosilcobalamina? No hay. Rayos. En realidad no hay. Digo, ustedes pueden hacer sus propias abreviaciones para estudiar, pero no. Si viniera en el examen, vendría así. ¿Ok? Ok, gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Creo que no viene, no. Entonces les menciono dónde pueden encontrar esta vitamina. Creo que ya lo hemos mencionado. Es de origen animal o proteína de origen animal. En carne, en hígado, en riñón. Lo voy a poner acá. En hígado, en riñón, en leche. Uy, se me atoró con el menú. Leche. En pescado, en crustáceos. Okay. También hay síntesis microbiana de esta vitamina. Obviamente más importante en animales rumiantes. De hecho, lo vieron en la primera parte, ¿no? Estas vitaminas hidrosolubles, las vitaminas del complejo B, lo puede formar la microbiota ruminal. Entonces va a haber una síntesis microbiana. Listo, ya nos quedan 2 vitaminas. ¿Okay? Vamos con la vitamina B7 o conocida como colina. Esta vitamina se aisló primero en bilis de cerdo. ¿Okay? Y ya después se comprobó que estaba en la lecitina. En otra diapositiva me parece que viene esta parte de la lecitina.
Y la clasificación, esto es parte curiosa de esta vitamina o parte importante, es cuestionable. Ustedes vieron al principio la clasificación o la definición de estas vitaminas que son esenciales para el metabolismo y que se requieren en una cantidad muy pequeña, por eso son micronutrientes. Estas se requieren mayor cantidad, por eso ahí hace ruido con la definición de una proteína. ¿Okay? Esto podría ser pregunta de examen, ¿no? No sé, ¿cuál de las vitaminas que observaste o que estudiaste presenta una clasificación cuestionable? ¿O cuál se requiere en mayor cantidad? Pues colina, ¿no? ¿Es sintetizada en el organismo? Otra. Ya habíamos mencionado que no se pueden sintetizar, por eso son esenciales. Tengo que añadirlo en la dieta. En este caso de colina, sí se puede sintetizar una parte a partir de fosfatidilcerina y gracias a grupos metilos. De hecho, esta fosfatidilcerina está presente en fosfolípidos de la capa, de la bicapa lipídica de la membrana. Ay, perdón. Okay. La absorción también va a ser por transporte activo y difusión pasiva. Les digo, la difusión pasiva depende sobre todo del pH de ese intestino y el transporte por medio de varios mediadores que suelen ser proteínas o gracias a que se unen a minerales, como veíamos en la vitamina anterior, ¿no? Se unen a calcio, a magnesio y ayudan a ese transporte. Funciones, componente de fosfolípidos, que es esa lecitina que les mencionaba. Esta fosfatidilcerina, que se une a los grupos metilos para formar la vitamina, proviene de esta bicapa de la célula. Va a formar un neurotransmisor muy importante que va a ser acetilcolina, de ahí su nombre, si se dan cuenta. Y es fuente de grupos metilo para varias reacciones de metilación, que es lo que mencionábamos. Estos grupos metilo, al unirse con lecitina, me forman la colina. Una vez formada esta estructura, creo que no viene acá. Okay. Esta sería la estructura. ¿Qué son CH3? ¿Cómo se conoce a CH3? ¿Se acuerdan? Grupos metilo. Sí, entonces esta estructura que tiene me permite donar estos CH3 para varias reacciones de metilación, como las que veíamos anteriormente, ¿no? Metilcobalamina requiere grupos metilo. Ahí puede donarlos, entre otras reacciones, ¿no? Creo que sí, es realmente todo lo que ven de esta vitamina. ¿Qué otra cosa sería importante? Una deficiencia de la colina me va a disminuir el crecimiento de los animales. Disminuye el crecimiento. Uy. Debe haber una forma para escribir. Pero bueno, disminuye. No se entiende. Disminuye el crecimiento. Está relacionada a la presentación de perosis en aves. La perosis sería una alteración. Se presenta mucho en aves y se observan como las aves tienen las patitas chuecas. Es porque hay alteración de esa estructura ósea que va a estar relacionada, no se menciona aquí, pero está relacionada
a la formación de la matriz ósea del hueso. Si estamos mencionando un neurotransmisor, obviamente voy a tener signología nerviosa. ¿Se ve como el raquitismo o la perosis? No, se ve como una condrodistrofia fibrosa. El hueso es más laxo. Sí, el raquitismo sería como huesos más débiles. En el caso de esta perosis, hay intercambio de tejido óseo por tejido fibroso. Entonces es más laxo y por eso se enchueca. De nada. Signología nerviosa. ¿Qué número tiene esta vitamina? B7. La colina es B7. Gracias, de nada. También está relacionado con la presentación de hígado graso. Y esto es porque estos fosfolípidos de membrana se van a ver afectados. Entonces, el transporte y la utilización de los lípidos también se ve afectado y pueden quedarse ahí estos hígados. Recuerden que este hígado graso se presenta por una acumulación en este órgano y pasa también, por ejemplo, cuando hay una movilización muy rápida de ácidos grasos. ¿A qué me refiero? El hígado graso puede ser por una obesidad, por un exceso del consumo de lípidos en la dieta, que se estén ahí almacenando y estén quedándose en el hígado. Pero también puede ser por una deficiencia nutricional, en la cual tú no estás consumiendo alimento, estás en un ayuno prolongado o en una inanición por alguna enfermedad, y tu organismo intenta utilizar los lípidos de reserva que tienen. Empieza a movilizar esas grasas y llegan de golpe a hígado. Entonces también podrías tener este problema de hígado graso. En este caso, porque hay un cambio en esa estructura de la membrana y de las lipoproteínas que transportan las grasas. Pues bueno, esos serían problemas que verían en una deficiencia. Hígado graso, disminución del crecimiento, perosis y signología nerviosa. ¿A qué me refiero con eso de signología nerviosa? Pueden ver ataxia, pueden ver convulsiones, salivación excesiva en estos animales. Disculpa, ¿qué es ataxia? Ataxia, que hay como una incoordinación en movimientos descontrolados o hay hay una incoordinación. ¿Okay? Entonces ves al animal que se mueve extraño, que no se puede mantener en pie o que no controla bien sus extremidades. Ok, gracias. De nada. Ok, vamos con la última vitamina, si ya están listos, que es la vitamina C, o conocida como ácido ascórbico. De hecho, tampoco me gusta cómo está descrita esta diapositiva, pero bueno. Esta es la vitamina de las vitaminas más famosas, ¿no? Que siempre ustedes ven, toma vitamina C, ahorita que está el COVID, que se recomienda tomar vitamina C y demás. Entonces, tenemos dos formas de esta vitamina C, que es el ácido L-ascórbico y el ácido L-deshidroascórbico. Estas dos formas son formas activas de vitamina C. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la forma activa de la vitamina C? Pues ácido L-ascórbico o ácido deshidroascórbico. Cualquiera de estas dos van a ser funcionales en el organismo. La diferencia son los grupos hidroxilo, los grupos OH que pudieran presentar. Por ejemplo, aquí ya sería otra L-ascórbico. Okay. Muy bien. Entonces, esta diapositiva es muy, muy bonita, muy interesante, pero nos contiene poca información. Menciona que se produce a partir de ácido glucurónico. ¿Sí? Eso sí, anótenlo bien. Ácido glucurónico. De hecho, la vitamina C se va a producir a partir de lo que sería una glucosa, de D-glucosa. Esta D-glucosa me ayuda a formar ácido glucurónico. El ácido glucurónico, que es el que deben aprenderse. A partir de ácido glucurónico todavía viene un paso más, que es formar, se los coloco aquí, de hecho aquí está. El ácido glucurónico se transforma a L Ok, eso sería como de forma general la síntesis de este ácido ascórbico. La glucosa me ayuda a formar este ácido glucurónico. El ácido glucurónico se va a transformar en L, no está bien escrito aquí, gulonogama lactona, L-gulonogama lactona. Y ese L-gulonogama lactona ya se transforma en lo que sería ácido ascórbico en mi vitamina C. ¿Qué pasa en estos animales que no pueden producir la vitamina? Son deficientes en la enzima L-gunolactona oxidasa. Creo que la doctora Tania siempre se los ha mencionado, los nombres de las enzimas son tontas, porque nos dicen qué hacen o en qué sustrato están actuando. Esta enzima tiene el nombre de ese ácido. Lo importante que tienen que recordar ustedes para cuestiones de examen es esa enzima. Estos animales como el cuyo, como el mono, como primates, nosotros, las truchas, el zorro, aquí el doctor Carlos les pone un montón de animales para que vean que es muy interesante, que es muy variada las especies que no pueden producir esta enzima. Okay. Pero tal vez se les pregunten 3 ejemplos de estos animales, ¿no? Que no pueden producir vitamina C. Y bueno, esa es la ciencia de por qué nosotros no producimos nuestra propia vitamina C. Porque los monos no producen su vitamina C, es porque no tenemos esta enzima. No tenemos la enzima que transforme este ácido en vitamina C. Nos quedamos en este paso. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, todas las especies, también el murciélago y todo eso, no las producen.
Exacto. Todas estas especies de aquí no pueden producir vitamina C. ¿Por Como qué lo acá. dividieron con otro puntito? Porque son presentaciones feas del doctor. A mí no me gustan, no las pude editar a tiempo. La de minerales sí edité un poco, pero Gracias. no de qué. Creo que la doctora Tan siempre les menciona eso. Utilizamos las presentaciones del doctor Carlos porque no tenemos tiempo para... La doctora Tania siempre está ocupada, en verdad. Siempre intenta editarles las presentaciones, pero puede hacer muy pocas. Y ya después es como, bueno, ya les digo que está mal en esta diapositiva. ¿Ok? No, ¿de qué? Ahora, menciona, puede oxidarse reversiblemente ácido deshidroascórbico. Les comento. Esta vitamina C, que ustedes lo conocen muy bien, sirve como antioxidante. Me permite o participa en esos procesos de oxidorreducción. Entonces, menciona que puede ser reversible ácido deshidroascórbico porque esta es la forma oxidada de la vitamina C. La forma de ácido ascórbico es la forma reducida. Ustedes se acuerdan que eso depende de la ganancia o la pérdida de electrones. Reducida. Pues los antioxidantes me sirven por eso como antioxidantes, porque va a haber compuestos en el organismo como peróxidos, que son altamente reactivos y que me van a dañar las células. Y estos antioxidantes, al donarles electrones, al donarles hidrógenos, pueden formar otros compuestos, incluso pueden llegar a reducir tanto estos compuestos para formar moléculas de agua o para eliminar los compuestos tóxicos, gracias a que donan esos electrones, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pierde los electrones, la forma reducida se va a quedar de forma oxidada como ácido deshidroascórbico. Reversiblemente, ¿por qué? Porque puede pasar a esta forma reducida si ganara otra vez estos electrones, ¿no? La absorción se va a dar por transporte activo dependiente de sodio. ¿Alguien identifica esta molécula? Sé que está súper fea, pero ¿alguien la identifica? La glucosa. Esta es la glucosa. Ustedes se acuerdan que la glucosa, ya lo mencionamos, es dependiente su transporte de sodio, su absorción. ¿Por qué depende también de sodio este ácido ascórbico? Porque son muy parecidos en cuanto a estructuras. El ácido ascórbico es muy similar a esa estructura de la glucosa. ¿Okay? Si se dan cuenta, solo por hidrógenos cambia. Esto hace o esto provoca que compartan receptores en la célula. Pero bueno, lo importante ustedes que recuerden, no tienen que aprenderse la fórmula del ácido ascórbico, pero es importante que recuerden que depende de sodio para poder transportar y absorberse. Vitamina C. Ok. ¿Qué funciones pueden tener? Hidroxilación de prolina y lisina. Esto es muy importante para la formación de colágeno. No sé si se acuerdan cuando vieron proteínas o si lo mencionaron, no me acuerdo quién les dio el tema, pero este colágeno tiene una estructura trenzada, es como una trenza. Esta trenza está formada por hidroxilisina e hidroxiprolina, hidroxi. Por eso menciona que hidroxila.
hidroxilicina, hidroxiprolina. Entonces, esa hidroxilación que debe tener, esos grupos OH que deben añadirse a estos aminoácidos, vienen de esos electrones que puede donar el ácido ascórbico, la vitamina C. Gracias a que dona estos electrones, se hidroxila prolina, se hidroxila lisina y forma esta trenza, esta hebra de colágeno. Y el colágeno ustedes ya saben que es importante de manera estructural para las membranas, para huesos, para articulaciones, para piel. Es súper importante este colágeno. Agente reductor de la tirosina, de nuevo, reductor, hace referencia a esas reacciones de oxidorreducción donde estoy ganando o estoy cediendo estos electrones. Si reduce tirosina, quiere decir que le dona estos electrones. Esa sería una de las funciones. Antioxidante, por lo que habíamos mencionado, por ejemplo, los peróxidos, al recibir esos electrones, se convierten en compuestos menos reactivos. Peróxidos. Transformación de hierro férrico a ferroso. Igual, la única diferencia van a ser el número de electrones que contienen y esto va a ser importante para, lo vamos a ver en minerales, para formar ferritina. Les menciono, más a detalle lo vamos a ver en minerales. Ferritina. Si no se forma esta ferritina, no se puede incorporar ese hierro al eritrocito. Okay. Y por lo tanto, si no tengo bien formados estos eritrocitos, ¿qué voy a obtener? Okay. Va a haber también presencias de anemias por esta deficiencia de vitamina C. Y es lo que mencionaban como el escorbuto, no sé si se acuerdan. Ese escorbuto se da por una fragilidad de los capilares. Fragilidad de capilares sanguíneos. Uy. Bueno, ni siquiera se entiende, pero bueno. ¿Ok? Hay esta fragilidad de capilares, tanto por deficiencia de colágeno, también hay una mala formación de eritrocitos, voy a presentar hemorragias, y la matriz del hueso que les mencionaba también va a ser defectuosa por este colágeno, por deficiencia de colágeno. ¿Dudas que tengan con vitamina C? No. Ok. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, ya. Ok. En esta parte vemos otras vitaminas, pero realmente no, en los últimos semestres no los estamos viendo, porque estas otras vitaminas son vitaminas que se conocen, que están ahí presentes en ciertos alimentos, pero que como tal no pueden ser vitaminas. Una porque se sintetiza, otra por las cantidades que requieren, etcétera. Hay varias, no las van a ustedes anotar. En todo caso, se las mandaríamos si necesitaran esta información. Entonces, no se conocen como vitaminas o no se pueden clasificar como vitaminas, pero está vitamina B13, B15,
En B17, la F, les menciono, estas ya no las vemos en clase. Ok. Entonces, hasta aquí sería esta presentación de vitaminas. Y tendríamos que empezar minerales. Faltan 10 minutos, entonces no nos va a dar tiempo. Si no tienen dudas, yo creo que ya lo dejamos por hoy. Gracias. No, creo que no hay dudas. Gracias. De nada. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. De nada. No olviden poner su nombre si no lo han colocado.